Muy bien, discúlpenme por favor. Muy bien, ¿están viendo ustedes ya la presentación? Vamos a continuar. Muy bien, vamos a empezar ya a trabajar lo que sería el costo directo. Vamos a trabajar prácticamente ya ahorita con esta presentación. Vamos a ver ya el tema del costo directo y vamos a empezar a grabar. Muy bien. El costo directo. Como vimos hace ratito en la presentación, el costo directo se compone o prácticamente se compone de tres grandes rubros o de tres insumos principales, que son los materiales, la mano de obra y los equipos de instalación. Los materiales también se conocen o también se pueden identificar como aquellos equipos que se quedan instalados o materiales y equipos de instalación permanente. La mano de obra que corresponde al personal obrero o que corresponde al personal que hace o realiza las actividades. Y también tenemos el equipo de instalación y esto es todo lo que son los equipos para la construcción. Muy bien. Nosotros vamos en este módulo, vamos a empezar ya a trabajar los insumos, vamos a empezar ya a trabajar el insumo materiales. Aquí yo les voy a decir a través de estas dos clases cómo vamos a analizar el insumo materiales y cómo se debe de tratar para integrarlo en el costo directo de los materiales y los insumos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. El costo directo, los materiales, perdón, que se utilizan en la construcción están definidos como todos aquellos materiales o todos aquellos insumos o todos aquellos, digamos, cosas, para decirlo así, que físicamente se instalan o se colocan para desarrollar la actividad. Nosotros conocemos los materiales como todo lo que son los tangibles que se tienen que colocar y se utilizan en sus diversos componentes. Aquí estoy viéndoles el esquema principal de lo que sería el costo directo. Aquí tenemos los materiales y equipos de instalación, que es lo que vamos a analizar en estos módulos. La mano de obra o el personal obrero, la maquinaria y el equipo de construcción, y los costos y auxiliares básicos. Muy bien. Primeramente vamos a entender qué es una unidad. Necesitamos entender qué es una unidad para poder determinar cómo analizarla. Una unidad, conforme al reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con los mismos, determina que las unidades de medida de los conceptos de trabajo deben de corresponder al Sistema General de Unidades de Medida, en atención a las características de los trabajos y a juicio de la dependencia o entidad, se pueden utilizar otras unidades técnicas de uso internacional. Muy bien, esta diapositiva o este párrafo del reglamento nos está indicando que nosotros tenemos que basarnos en una unidad general de medida. No está diciendo el sistema internacional de medida, está diciendo que va a tener un sistema general de unidades de medida. Es importante entender esto porque nosotros tenemos que utilizar una misma clasificación de unidades de medida en nuestros conceptos de trabajo. No podemos mezclar metros con yardas o con pulgadas. No podemos mezclar metros con centímetros. No podemos mezclar unidades de medida de capacidad, como por ejemplo, no podemos mezclar litros, ¿sí?, con galones, ¿sí? No podemos mezclar unidades de volumen con metros cúbicos, con yardas cúbicas, con libras. No podemos hacerlo. Tenemos que basar nuestro presupuesto totalmente en una sola unidad de medida. Nosotros regularmente utilizamos el sistema internacional. El sistema internacional o el SI, que es el que nosotros en ingeniería, en arquitectura conocemos, está basado en los siguientes principios. Si yo quiero medir una unidad de magnitud en longitud,
utilizo habitualmente el sistema metro. Si quiero medir una superficie, voy a utilizar el metro cuadrado. Si quiero utilizar el volumen, voy a utilizar el metro cúbico. Si quiero utilizar la masa, voy a utilizar el kilogramo. Si quiero utilizar la capacidad, voy a utilizar el litro. Si quiero utilizar y medir el tiempo, voy a utilizar el segundo. Si yo quiero utilizar el ángulo, voy a utilizar el grado, pero en el sistema sexagesimal. Y si yo quiero utilizar la temperatura, voy a utilizar el grado centígrado. Esto es importante porque yo tengo que definir perfectamente siempre mis unidades de trabajo. Siempre. Es importante que yo empiece definiendo mis unidades de trabajo. Les quiero decir que conforme ustedes vayan trabajando los presupuestos, se van a dar cuenta que esto ya va a salir de manera natural. Al principio quizás se les va a dificultar hacer algunas conversiones, pero es importante que yo les diga que conforme vayan avanzando se van a dar cuenta que van a utilizar las unidades de manera general. Ahora, es importante que yo también tenga la capacidad de poder resolver algunos inconvenientes con los que me encuentro, por ejemplo, en convertir unidades de capacidad en unidades de volumen, lo que les comentaba la clase pasada. Por ejemplo, si yo tengo que medir algunas ocasiones el concreto fabricado, lo mido en litros o en botes. Los que trabajamos en la construcción sabemos que en muchas de las ocasiones el albañil o el maestro o el ayudante, cuando carga los materiales en la revolvedora, cuando tenemos que hacer un concreto hecho a mano, nos damos cuenta que tenemos que cargar algunos materiales en lo que se llama revolvedora. Y en esa revolvedora o olla, nosotros le colocamos los materiales, pero esos materiales los colocan con un bote o una cubeta. Regularmente es una cubeta de 19 litros. Entonces nosotros cuando fabricamos el concreto, también lo sacamos en botes. De hecho es muy común que le llamen ellos botear. Así de pásale ingeniero, vente a botear, ¿no? O pásale arquitecto, véngase a botear. Porque ellos regularmente miden el concreto en botes. Y entonces ustedes se dan cuenta que en el sistema internacional no existe el sistema botes. No tenemos el bote como una unidad de medida. Lo que nosotros tenemos que hacer es transformar ese bote en litros para que yo pueda convertirlo posteriormente en metros cúbicos. Estos procedimientos tenemos que ser muy cuidadosos cuando los llevemos a cabo. Ahora, no es lo mismo, y esto quiero que se grabe muy bien, no es lo mismo la unidad del concepto que la unidad de un insumo. Esto es importante, le voy a volver a repetir. No es lo mismo la unidad de mi concepto que la unidad de mi insumo. Puede que en algunos casos sus características sean muy semejantes, pero no necesariamente cuando yo analizo un concepto de trabajo, quiere decir que sus insumos van a ser o van a estar determinados en la misma unidad. Esto no va a ocurrir. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer o tengo que fabricar un metro cúbico de concreto, regularmente utilizo el cemento en bolsas o en kilogramos. Utilizo la arena y la grava, que son los agregados pétreos, los utilizo en metro cúbico o en camión o en litros. Y el agua la utilizo o la coloco en mi análisis en metros cúbicos o en litros. Las unidades de trabajo de la mano de obra para la fabricación de un metro cúbico de concreto es por jornadas de trabajo. Y la revolvedora para fabricar un metro cúbico de concreto
se utiliza el costo horario o el precio por hora. Muy bien. Entonces, tenemos que entender, como lo vimos en la clase de hace un ratito, tenemos que entender que el concepto de trabajo es la actividad relacionada que tiene un inicio y un final y tiene una forma de medida. Y en este caso, nosotros vamos a hablar de su unidad. Y los insumos, que es lo que nosotros estamos viendo en este momento, los insumos relacionados a ese concepto los voy a tratar en su unidad nominal o en la unidad que le corresponda. Muy bien. Nosotros vamos a tener diversos materiales que vamos a utilizar a lo largo de nuestro desarrollo o a lo largo de la fabricación o construcción de nuestro concepto de trabajo. Y cada uno de estos insumos o materiales va a tener una unidad específica. Aquí les voy a hablar de algo que es muy importante que nosotros podemos identificar. La unidad específica va a estar determinada principalmente por lo que el fabricante me indica y de esa manera es más práctico que yo lo pueda analizar. ¿Por qué? Cuando yo hago un concreto hecho en obra, para utilizar el ejemplo que les estoy presentando en la pantalla, cuando yo hago un concreto hecho en obra, regularmente utilizo sacos o utilizo bolsas. Estas bolsas, si ustedes se dan cuenta ahí en la presentación, se van a dar cuenta que la bolsa tiene un peso de 50 kilogramos. Habla de que nominalmente la bolsa la encontraré por kilos o sacos de 50 kilos. ¿Qué quiero decir con nominal? Cuando yo hablo de nominal, estoy determinando las características nominativas o de fabricación de mi material. En este caso, el cemento hidráulico para uso general es una bolsa de 50 kilos. Entonces, yo puedo utilizar la unidad de dos formas, como bolsa o como kilogramo. Lo más importante es que no me pierda en el análisis de mi concepto o en el análisis de mi insumo. Porque si yo digo que voy a utilizar una bolsa, tengo que describir en la descripción de mi material, tengo que describir que es una bolsa que contiene 50 kilos o un saco que contiene 50 kilos. Y si lo quiero utilizar por kilogramos, entonces ya va a ser indistinto cuántas bolsas utilice, porque yo ya lo voy a determinar en mi insumo, en mi descripción, por kilogramo. Muy bien. Podemos ver en la presentación que tenemos la madera. Si ustedes se dan cuenta, la madera tiene una forma y es la que va a utilizarse. La forma que se utilice habitualmente en construcción le da el nombre. Si ustedes pueden observar, aquí tengo los polines y un polín es un elemento cuadrado que regularmente tiene 4 pulgadas por 4 pulgadas. Tengo también, por aquí no se alcanzan a ver muy bien porque les está estorbando aquí el cable, pero tengo también aquí unos barrotitos y el barrote es la mitad de un polín. Tengo aquí los tablones o duelas. La duela habitualmente tiene el mismo ancho de un polín, pero es de 1 pulgada de alto. Cuando analicemos las cimbras, que les voy a enseñar a hacer análisis de cimbras, ustedes van a dar cuenta que estas medidas van a ser muy importantes cuando yo tenga que hacer una clasificación en la madera. Voy a hablar de polines, barrotes, duelas, triplae y vamos a ir armando los diferentes materiales. Pero aquí nominalmente yo tengo una pieza de polín y es una pieza. Aquí utilizo el término pieza. Pero cuando analizo una cimbra, le llamo pie tablón.
Y esta es una medida norteamericana, porque de hecho en Estados Unidos, cuando ustedes compran madera, si es que ustedes van a trabajar en Estados Unidos, se los comento, la madera ya no se vende por piezas como lo tenemos aquí. Allá la madera se vende por pie tablón y es una unidad determinada. Curiosamente, aquí le llamamos pie tablón y lo mezclamos con el sistema internacional, pero no tenemos el metro tablón, nosotros no lo conocemos así. Todos los analistas lo conocemos por pie tablón. Muy bien. Cuando nosotros nos encontramos con materiales como el cable, por ejemplo, nosotros podemos determinar el cable como una bobina, que es lo que nos vemos aquí, una bobina. Regularmente, no lo sé, pero las bobinas que yo manejo para detección de alarma, para fibras, regularmente son bobinas de 305 metros. Y lo voy a dejar como una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es una bobina de 305 metros? ¿Cuánto mide un pie? Un pie mide .3048 metros o mide 30 centímetros, 30.5 centímetros. Entonces, estas bobinas de cable, en el caso de la detección, pues son 100 pies. ¿Sí? No son 100 pies, no son 100 pies como el animalito, sino son 100 pies. Pero yo regularmente le llamo bobina de 305 metros lineales. Pero si se dan cuenta aquí yo estoy combinando nominalmente dos unidades y yo me inclino por 305 metros. ¿Sí? Pero en realidad son 100 pies. Muy bien. Ok. O puedo determinar la unidad de los cables por metro lineal o un metro, pero tengan mucho cuidado. Yo regularmente nunca utilizo la unidad ml, no abrevio como ml porque se puede confundir con mililitros. Siempre le pongo m y ya de entrada sabemos que m es una unidad de longitud. Pero en algunos casos también el cable puede ser medido por kilogramos. Y eso no es algo, no es indistinto. Aquí lo más importante es que no me pierda en mi análisis. Entonces, yo puedo colocar por día, y esto regularmente lo hacen los eléctricos y las personas que se dedican a la instalación de sistemas eléctricos, que ellos dicen yo coloco 2 bobinas diarias. Y entonces cuando el analista lo analiza dice, bueno, coloca 2 bobinas diarias, por lo tanto coloca 600 metros diarios. Si una bobina pesara 5 kilogramos, entonces el eléctrico me podría decir, no, ingeniero, pues yo coloco 15 kilogramos diarios. Y entonces yo diría, ah, perfecto. Entonces coloca 3 bobinas diarias o 2 bobinas diarias. Es indistinto, pero lo importante es que nominalmente el analista sepa qué unidad de medida va a utilizar para el análisis del precio. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar kilogramos, metros, piezas, bobinas. En el caso de el acero de refuerzo o el acero o la varilla corrugada, como habitualmente nosotros la conocemos, que es este material que está aquí abajo, este material que está aquí abajo, se le llama, habitualmente lo conocemos como varilla corrugada o como varilla dentada, en algunos lugares también se le conoce como varilla dentada, como acero de refuerzo, y tiene la peculiaridad de tener estas pequeñas corrugaciones que tienen la finalidad de hacerlo anclado o de anclarlo con el cemento, con el concreto, perdón, con el concreto, y forman juntos lo que nosotros conocemos como concreto armado. Aquí en la parte baja, ustedes se van a dar cuenta que está el armado del cuerpo de un pilote. Esto es un pilote de construcción, porque ustedes dirán, oye, ¿por qué circular, no? Porque es un pilote de construcción. Regularmente estos pilotes se arman así como ustedes lo ven, y bueno, podríamos decir que esta varilla en el pilote es una varilla helicoidal o es una varilla que sigue un círculo, ¿sí? Y estas varillas rectas
pues prácticamente tiene la facultad de darle, nosotros vamos a tener, es como un rápido un comentario, nosotros vamos a tener en un elemento estructural esfuerzos de tensión, esfuerzos de compresión, esfuerzos laterales o esfuerzos cortantes, ¿sí? Y vamos a tener esfuerzos de pandeo o esfuerzos, muy bien, tenemos una clase de esfuerzos en ellos. Cada varilla colocada en el cuerpo me da la resistencia a la que se le va a presentar al elemento estructural. Cuando nosotros hacemos un armado como este, nosotros podemos decir que utilizamos para el análisis varillas por pieza o varillas por kilogramos o varillas por toneladas. Muy bien, nosotros podemos medir el acero corrugado o el acero estructural en piezas, kilogramos o toneladas. Cualquiera de las tres es correcta en el análisis, pero lo importante es que nominalmente yo sepa hacer el análisis de ese elemento. Por último, tenemos aquí unas pacas o unos paquetes de lo que nosotros comúnmente conocemos como un muro prefabricado. Los materiales prefabricados ya son materiales que ya vienen previamente fabricados en planta y solamente lo que vamos a hacer es colocarlos en el sitio de los trabajos. Por eso se llaman prefabricados, porque este material sustituye a lo que nosotros antiguamente conocíamos como el enyesado de una pared. Y este material tiene la facultad de ser prácticamente plano, de ser prácticamente liso, y al momento de su colocación, pues me deja un muro prefabricado. Lo conocemos habitualmente como tabla roca, pero son tableros de yeso rigidizado. Así es su nombre común. Nosotros lo conocemos como tabla roca, pero la realidad es que no es ni una tabla ni es roca, ¿sí? Es un panel de yeso prerigidizado, ¿sí? Y este panel de yeso prerigidizado, tiene unas características que me van a servir tanto en longitud, como en altura, como en ancho. Eso es como nominalmente lo medimos. Y voy a utilizar, aquí no le voy a hablar mucho, voy a utilizar el ejemplo. Muy bien. El artículo 193 del reglamento de la Ley de Obras Públicas determina que el costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones o al pago que hace el contratista para adquirir o producir, aquí pongan atención en la palabra producir, porque aquí está hablando de materiales básicos, en producir todos los materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de trabajo que cumpla con las normas de calidad y las especificaciones generales y particulares de la construcción requeridas por la dependencia. Los materiales que se usen en los trabajos pueden ser permanentes o se van a quedar ahí fijos o temporales. Pregunta, díganme un material temporal. La cimbra. La cimbra es un material temporal. Cuelo mi castillo o cuelo mi trave y yo retiro ese material, ¿sí? O sea, no puede llegar la dependencia y decirme, oye, ¿dónde está mi cimbra? ¿Por qué no la dejaste? No, porque no la dejé puesta, porque era un material temporal. El permanente en este caso es el concreto y el temporal es la cimbra. Los primeros son los que se incorporan y forman parte de los trabajos y los segundos son los que se utilizan en forma auxiliar y no forman parte integrante de los trabajos. En el caso de los materiales temporales, se debe considerar el costo en proporción a su uso. Muy bien. Y entonces vamos a explicar un poquito, vamos a seguir explicando un poco el término de los materiales. Muy bien. Los analistas de precios cuentan con algunas herramientas de información que les permiten conocer
las características de los materiales y estas habitualmente nosotros las conocemos como fichas técnicas. Las fichas técnicas nos permiten conocer los materiales sin tenerlos y utilizar algunas de sus herramientas o algunas de sus descripciones para nuestros análisis de precios. Aquí estoy tomando la ficha técnica de una tabla, de la tabla yo que les hablaba, que es un tablero de yeso rigidizado que se llama tabla roca, que ese es su nombre común, así como decir el Durex, es el nombre común del material. Pero también hay otras marcas, como por ejemplo Panel Rey, también hace tableros de yeso, y nunca decimos tráete el Panel Rey, ¿verdad? Decimos tráete tabla roca, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué utilizamos habitualmente cuando nosotros vemos una ficha técnica? Nosotros utilizamos, aquí en el caso de la tabla roca, nos va a permitir, cuando voy a hacer un muro, cuando hago un muro, requiero conocer las dimensiones del área que voy a cubrir. Por tanto, la característica que yo utilizo del tabla roca es su ancho y su alto. Por tanto, yo entiendo que el tabla roca puede cubrir 1.22 metros de ancho y 2.44 de alto. Ojo, hay tablarroqueros que lo ponen de 2.44 por 1.22. ¿Qué quiere decir esto? Se los voy a explicar. Quiere decir que yo puedo colocar mi tabla roca de manera vertical y entonces yo digo que mi tabla roca mide 1.22 de largo por 2.44 de ancho, de alto, perdón. Pero puede llegar una persona que los coloque acostados. Y entonces él puede decir, ah, no, para mí mide 1.22 de alto por 2.44 de ancho. Esto es indistinto. ¿Por qué? Porque lo que yo busco como analista es cuántos metros cuadrados cubre una hoja de tabla roca. ¿Cuántos metros cuadrados cubre una hoja de tabla roca? Y nos vamos a dar cuenta que sea vertical o sea horizontal, el tabla roca me va a dar una determinada superficie de cobertura. Pero aquí yo le puedo agregar una medida que en muchas de las ocasiones es importante, su espesor. ¿Por qué es importante el espesor del tabla roca? Porque de esa manera me va a decir cuánto va a salir o cuánto va a botar el material de la especificación que yo requiero y a su vez el peso que tiene. Por ejemplo, en plafones, es decir, el material tabla roca colocado como un cielo, como la parte superior de un cielo raso, es mejor utilizar el tabla roca de 12.7 por cuestiones de peso. Pero eso no significa que no se pueda hacer con el otro. Pero por cuestiones de peso se coloca el de 12.7 o de media en la parte superior. Y en muros donde requiero una estructura más robusta o más fuerte, coloca el de 15.9. Pero claro, el precio de la unidad, que en este caso es hoja, es diferente. Entonces en analista, si no le dan una descripción, él puede correr el riesgo de colocar de media en muros y de 3/4, ¿sí? O de 5/8, perdón, en plafones. Y esto conllevaría que analizaría inadecuadamente el precio. El muro le daría más barato y el plafón le daría más caro, ¿sí? Pero esto
es un riesgo que él corre si no conoce el producto. En cambio, cuando ya conoces el producto, dices, bueno, tomo la ficha, ¿de qué me especifican en el plafón? De media. Ah, perfecto. Entonces, pido el precio de media y pido el precio de 5 octavos. ¿Sí? Otra característica importante que yo veo aquí o que tengo que analizar en el tabla roca es que hay algunos que son resistentes al agua. Por ejemplo, estos se pueden utilizar en baños y son relativamente resistentes al agua, no necesariamente porque lo sean, sino porque tienen una cobertura que los ayuda a resistir la humedad. Antes el tabla roca, en mis tiempos, no permitía que uno lo mojara, porque se te hacían chicle las hojas, ¿no? Actualmente ya las nuevas tecnologías pues, son tablas rocas y ahora están sacando una tabla de yeso rigidizada que tiene características aligerantes. Entonces en los plafones, pues colocar esto es muy rápido. Pero vamos a darnos cuenta que también una ficha técnica me sirve para conocer, para conocer cuánto pesa el elemento o el material. En este caso, un panel de núcleo regular de media tiene un peso de 8.5 kilogramos por metro cuadrado. Por tanto, si yo multiplico el, el largo por el ancho, me va a dar aproximadamente 2.03, 2.33 más o menos es lo que me da por metro cuadrado. Y entonces puedo decir que una tabla pesa 16 kilogramos aproximadamente. ¿Para qué me sirve el conocer el peso? Porque cuando yo la coloque o cuando yo haga el análisis de la colocación, entonces voy a poder decir cuántas pueden mover una sola persona. Y yo les voy a decir algo, un oficial tabla roquero regularmente trae entre una, dos o tres personas que le ayudan a mover las hojas, ¿eh? Porque él la tiene que fijar y él la tiene que sellar y él la tiene que pintar y él la tiene que resanar. Entonces él solito o dos personas es complicado que puedan mover una hoja de tabla roca. Porque entre dos la sostienen, entre dos la cargan, la colocan, la montan, la ajustan y el oficial pues la atornilla y la fija a los tableros prefabricados. ¿Sí? Entonces el peso también es importante cuando yo tengo que hacer un análisis. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, estoy observando en la ficha características que me van a permitir analizar correctamente o mejor o más adecuadamente mi precio, conociendo las características. Si no la conociera, entonces estaría en problemas. Por eso es importante que yo descargue fichas técnicas o consiga fichas técnicas de mis productos que requiero analizar. Claro, la experiencia en el caso de la varilla, la experiencia en el caso del concreto, ya nos da a nosotros en algunas ocasiones la posibilidad de movernos de movernos en las condiciones y en los análisis, y ya por default, pues ya conocemos el tabla roca 1.22 por 2.44, ¿sí? Pero yo les voy a decir algo que a mí me ha pasado en el caso del análisis del tabla roca. El tabla roca no es de 1.22 por 2.44. El tabla roca es de 4 pies por 8 pies. Y si yo multiplico 4 pies por .3048, me va dando como 1.21 algo. ¿Qué significa esto? Y esto es algo real, ¿eh? No les estoy mintiendo. A mí me ha pasado que cuando están armando los bastidores de acero, yo veo que el maestro, cuando es primerizo, yo veo que el maestro dice 1.22 por 2.44. Entonces le empieza a medir, 1.22, 1.22 y 1.22. Bueno, se supone que el panel de tabla roca debe de quedar justo a la mitad, o sea, dos paneles deben de quedar justo a la mitad, la unión de los dos paneles debe de quedar a la mitad del bastidor. A mí me ha ocurrido que cuando llega por ahí del panel o del bastidor, cuando están en la hoja número 15 o 20, ya no queda a la mitad. Entonces yo llego con el maestro y digo, oye, ¿por qué aquí ya no lo estás colocando a la mitad? Pues no sé, ¿por qué? Porque él no consideró que era de 4 por 8. Él lo consideró como 1.22 por 2.44 y entonces el panel ya no le queda al centro. Esto es un error también de los analistas, suponer
que es de 1.22 por 2.44, y entonces lo colocan mal y entonces empiezan a desfasar el material. Cuando llegan por ahí de la hoja 10, 12 ya no queda el centro. Y entonces ellos hacen algunas cosas macabras para hacer algunos ajustes. Pero bueno, eso lo van a ver ustedes o ya lo vieron. Muy bien. Una vez que yo ya conozco o ya tengo las características de las unidades de mis materiales, lo que yo hago es que hago un vaciado de mis materiales en algo que regularmente se conoce como un generador de volúmenes de obra. Regularmente este generador de volúmenes de obra se utiliza en los dos lados, tanto en la planeación como en la ejecución. En la planeación, porque me permite hacer una contabilización o una cuantificación de mis materiales. Y por el otro lado, en la parte de ejecución, porque les ayuda a cuantificar o a estimar cuántos materiales se han instalado en la obra. En el ámbito correcto, el cuantificador que yo utilizo en la planeación debería sí o sí ser el mismo que yo utilizo, o el mismo valor tendría que arrojarme cuando yo hago mi estimación. Ese es el ideal, ¿eh? Entonces, muchas ocasiones también le piden a los analistas que manden los generadores a la obra para que ellos puedan considerar cuántos materiales analizó y cuantificó y que sean los mismos materiales que se colocaron en la obra, ¿sí? Esto le ayuda, de alguna manera retroalimenta a ambos lados, los retroalimenta porque les permite conocer y cuantificar y hacer una información cruzada de los materiales. Entonces, por un lado dice el analista, yo analicé tanto, ¿sí? Yo analicé tantos materiales. Y por el otro lado, les dice, yo cuantifiqué tantos materiales, ¿sí? Esto es importante porque mis hojas generadores de volúmenes de obra es una forma de llevar el control, es una forma de llevar el control correcto de mis materiales cuando hago los análisis, pero a su vez es un auxiliar cuando hago una estimación o materiales ya colocados. Esta es una hoja generadora de volúmenes común. En el siguiente módulo vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un pequeño ejercicio de análisis de materiales para que ustedes puedan ver cómo se utilizan estas generadoras, y les voy a dejar de tarea que ustedes hagan con el ejercicio del tabla roca. Ustedes me van a decir cuántas piezas van a utilizar para forrar un muro, pero a la vez me van a decir cuánto material utilizan en Ready-Mix y cuánto perfacinta van a utilizar. Así es que ya vayan pensando, vayan empezando a pensar lo que me van a presentar, porque ustedes van a hacer su propia cuantificación y la vamos a revisar la siguiente clase, para que ustedes me digan, mire, pues a mí me dio tanto, obviamente pues me lo van a mandar antes, así es que yo les sugiero, esto no es una sugerencia, si ustedes quieren, me van a mandar su información vía correo, yo lo voy a analizar y les voy a hacer mis observaciones y les voy a revisar su nombre, su generador. Y posteriormente lo que vamos a hacer en la siguiente clase, que no va a ser esta, es que ya lo vamos a empezar a vaciar en nuestra hoja de análisis de precio. Entonces, para esto, les voy a pedir que me indiquen también, si ustedes manejan Excel. Va a ser un Excel muy básico, no se asusten ni les voy a pedir más, no les voy a pedir comandos avanzados, pero van a hacerlo en Excel. Si no pueden o no utilizan Excel, van a hacerlo a mano. Y les puedo garantizar que el que lo haga a mano va a aprender más que el que lo haga en Excel, pero lo van a hacer a mano, y lo que van a hacer es que van a imprimir su hoja o la van a hacer en su cuaderno, en un cuaderno que ustedes tengan. Yo les voy a mostrar cómo es el tabulador. Y ustedes, perfecto, Joel dice que sí maneja Excel. Y lo van a manejar y van a poner ahí, ustedes van a hacer sus generadores para que hagan la cuantificación de su material. Muy bien.
Esto es un generador de volúmenes de obra. Este es uno habitual este es uno habitual de estimación. Este es uno que regularmente se utiliza en las estimaciones de obra, pero también sirve cuando nos hacemos un generador de volúmenes para cuantificar. Aquí nos van a decir el concepto que yo estoy analizando. Perdón, le marqué con el concepto que yo estoy analizando de trabajo, la unidad que voy a utilizar como unidad base de cuantificación y voy a utilizar el plano de referencia. Si no hay un plano, pues por supuesto que tampoco lo pongo. Es importante notar que me está pidiendo una ubicación del elemento. Esto me va a servir para no repetir una cuantificación. Y aquí yo voy a empezar a ver de manera tabular que yo voy a tener el número de piezas aquí y voy a utilizar medidas de longitud para determinar el alto o la altura, el largo o la longitud, el ancho o el fondo, y aquí me va a arrojar un total. Este total puede estar determinado por la longitud, puede estar determinada por el área, que sería multiplicar el alto por el largo, o el volumen al multiplicar el alto por el largo por el ancho. Y como lo veíamos hace rato, voy a obtener como resultado metros cúbicos en el volumen. Si esto lo está representando con las tres medidas, por lo tanto, este generador me está arrojando unidades de volumen. Es posible que este generador sea un generador de losas, por ejemplo, por la altura, ¿sí? Puede ser que sea un generador de muros prefabricados, por el ancho, ¿sí? Entonces yo puedo decir, pues es una pared que mide 2,50 de alto, por 1,95 de largo, por 0,15 de ancho. Pueden ser muros de mampostería, por ejemplo, que midan 2,50 de alto, por 2,50 de largo y por un ancho de 0,15 para determinar el volumen de tabiques o el volumen o la cantidad de tabiques que yo pueda utilizar. Muy bien, este es un generador común. Vamos a trabajar en la siguiente clase, en el siguiente módulo que vamos a ver ahorita, con un Excel para que ustedes vean. Y voy a empezar con un Excel muy básico, pero obviamente les voy a mandar entre hoy y mañana, más tardar el lunes, les voy a mandar un generador ya perfectamente determinado en Excel. Se los voy a mandar también en PDF, en formato imprimible, para que si ustedes no tienen Excel, lo imprimen en su casa o lo pasan en un cuaderno y ustedes me hacen los volúmenes para hacer la cuantificación. Muy bien. Muy bien. Con esto voy a dar por concluida este módulo. Voy a salirme un segundo. Y le voy a decir mantener. Muy bien. Ya me pueden ustedes ver. Muy bien, perfecto. Preguntas y respuestas. Adelante. Denme un segundo, déjenme quitarle el audífono y ustedes me indican. Por favor, preguntas y respuestas. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Por favor. Déjenme abrir el chat, perdón. Déjame mutear acá. Listo. Adelante, Juan. Mil pies, me dice Joel. Perdóname, creo que son 1,000 pies para medir una bobina.
Me equivoqué, efectivamente son 1000 pies. Bueno, a ver, Dime. pasa que de repente no sé qué, no se conectaba. Oye, a ver, depende mucho entonces aquí los, por ejemplo, la hoja de ruta pintada decía arriba metros cuadrados, pero manejaba tres conceptos, o sea, es decir, manejaba tres medidas, ¿no? El ancho, el largo y el espesor. Entonces, en vez de ahí debería decir arriba la hoja metros cúbicos. Sí. Quiero pensar que ahí había esa equivocación, pero entonces nosotros debemos de tener cuidado que manejamos, si son metros, pero es que no entiendo si la volumetría, si tiene que ser siempre en metros cúbicos o siempre en metros cuadrados, o como te la pidan, pero si te la piden en metros cuadrados, ¿cómo sacas realmente volumetría? O sea, sí está un poquito complicado. No sé si, no sé si los demás se entendieron. Yo así como que dije, a ver, ¿es todo o es nada más lo que te pidan? Pero si te piden una cosa, ¿no te quedas corto? Bueno, es eso, mi duda. Muy bien, Joel. Eso que les presenté yo es un ejemplo, es en realidad una hojita de ejemplo de un generador. Una de las reglas principales para la utilización de una herramienta, sea la que sea, y esto desde el punto de vista administrativo, técnico, es que la herramienta debe de ser tan sencilla que te permita utilizarlo. Perdón, otra vez. Discúlpenme. Discúlpame, Joel. Muy bien. Les comentaba, una de las características de una herramienta de trabajo, o en este caso un software, o la utilización de un procedimiento, es que el procedimiento debe de ser más sencillo que la actividad en general. Aquí yo les presenté un generador, un generador tipo, un generador base, un generador tipo de cualquier licitación o de cualquier estimación. Pero cuando tú desarrollas tu generador, debes de utilizar las unidades que vas a requerir para hacer el análisis de la cantidad de insumos que requieres. Si tú vas a medir una superficie que vas a pintar, vamos a suponer que a ti te encargan pintar una habitación o una casa, ¿no? No vas a utilizar el espesor del muro, a menos que requieras utilizarlo para pintar la boquilla, por ejemplo. La boquilla es esa parte que queda de las puertas. Cuando tienes un vano de una puerta, tienes que hacer algo que se llaman boquillas. Bueno, tú para pintar un muro, sabes que la pintura es colocar un material en una superficie y eso va a requerir metros cuadrados el análisis. Entonces, tú vas a llegar a la obra o vas a llegar a los planos y vas a revisar cuántos muros tienes y cuál es el área de los muros. Para obtener el área de un muro requieres alto y largo, nada más. ¿Sí? Si tú, por practicidad, le colocas el ancho de los muros, te va a ayudar cuando cuantifiques la boquilla que tienes que pintar. Porque regularmente en el vano de la puerta pues, también pintas donde está la puerta, ¿no? Si no mides eso, entonces esos 15 centímetros que nosotros veíamos ahí, si no lo mides vas a tener que regresarlo, lo vas a tener que suponer, ¿sí? Es importante que este tipo de herramientas sean más fáciles de utilizar que hacer un procedimiento común, ¿sí? Si no, no tiene sentido, o sea, te lo digo honestamente. Hay mucha gente que efectivamente lo que tú estás poniendo ahí integró como superficie, es decir, los cantos o las boquillas. Muchas ocasiones nosotros, los analistas, los primerizos analistas, son muy dados a hacer nada más garabatos en los cuadernos y poner ahí metro cuadrado por 25, por 17. Y entonces cuando pasan los meses y posteriormente, después de un análisis de 3 4 meses, tú le preguntas, oye, a ver, dime cuánto cuantificaste aquí. Y sacan sus apuntes, luego están, ay, es que no me acuerdo, es que no sé cómo lo puse, es que... No, el generador tiene la habilidad de ser algo que se va a mantener en el tiempo y te va a permitir retornar en el futuro a ese análisis y decir, ah, mira, aquí analicé basado en el croquis 50 por 50 por 50 y entonces me dio esto. ¿Sí? Pero el generador tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy simple, tiene que ser una herramienta básica, tiene que ser una herramienta simple y sencilla de utilizar, que no te genere muchas complicaciones. Muy bien. ¿Alguna otra duda?
Bueno, yo, por ejemplo, en el caso de, ahora que estaba comentando acerca de los generadores, Ujú. siempre tenemos que colocar como tal la ubicación, lo que son los ejes. Entonces, bueno, tengo entendido que pues los ejes van a acordar como sea la colocación de nuestros elementos estructurales, ¿no? Sí. Eh, Tal vez podríamos tener pues por ahí un muro divisorio nada más. Entonces, si no tiene eje, eh, ¿cómo lo, cómo lo consideramos en los generadores? Muy bien. Es sencillo. Eh, Cuando tú tienes un elemento que no cae dentro de los ejes, de los ejes arquitectónicos, porque debemos de hablar de que los ejes se los pone el arquitecto en el diseño. Sí, eso es claro. O sea, cuando nosotros hacemos un diseño arquitectónico, cuando ustedes ven unos planos es porque salieron de un despacho arquitectónico. El arquitecto es el que coloca habitualmente los ejes y él define A, B, C, D, F, G, o en su defecto le pone uno, 2, 3, 4, 5, uno romano, 2. Eso es indistinto para el arquitecto. Pero van a haber muchos elementos, y no voy a hablar específicamente de estructurales, pero van a haber muchos elementos que van a caer, no necesariamente caen justamente donde tengo el eje. ¿Qué hago en esos casos? Muchas veces me preguntan, ¿qué hago? No, no te preocupes, es muy sencillo y es muy simple la respuesta. Por eso le vas a poner, en lugar de ponerle ejes, le vas a poner entre ejes. Y entonces yo voy a tener el eje A y el eje B y todos los elementos que se encuentren ubicados entre A y B los voy a poner dentro de mi generador. Si quiero ser más específico, le voy a poner distancia al eje A o distancia al eje B. Y esto es para fines cuantificativos. Pero vuelvo a repetir, es importante que su procedimiento de análisis sea simple, sea fácil de digerir. No, yo les pido no se vayan a complicar tanto cuando tengan que hacer análisis, porque es el desarrollo de su trabajo, es la medida en la que ustedes puedan encontrar la información. Si ustedes son muy detallados en su vida profesional, pues adelante, pueden ser tan detallados como ustedes lo quieran hacer. Pero con que me sirva para cuantificar, con eso yo ya estoy de gane, yo ya estoy del otro lado, ¿sí? No sé si resolví tu pregunta. Sí, sí, está bien. Otra pregunta, díganme. Algo que no haya quedado claro. Estos son las embarradas, ¿eh? Son apenas los conocimientos básicos. O sea, vamos a hacer análisis de materiales. Esto no es así como de, pues ya les dije y ya no les sigo diciendo, no, no, no. Vamos a hacer un desarrollo, vamos a hacer un generador, vamos a aprender un croquis, vamos a ver cómo se define para que ustedes también lo puedan hacer y puedan cuantificar. Lo importante es que sepan cuantificar los materiales. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Nada? ¿Alguna duda? ¿No tienen otra duda? Entonces vamos a dar por concluida esta clase y pasamos a lo que sería ya el módulo para conocerla. ¿Nada? Muy bien, perfecto. Entonces nos damos otros 10, 15 minutitos para que ustedes se puedan descansar tantito y continuamos ya con lo que serían los generadores para que ustedes puedan aprender a hacer un generador básico. Les voy a enseñar la base del generador y cómo es como hacemos las cuantificaciones. Muy bien. 10, 15 minutos, son 4:28. Regresamos a las 4:45. ¿Les parece bien? Perfecto, regresamos 4:45 ya para dar concluida, para concluir, perdón, la clase. Muy bien, gracias.
Vamos a empezar a grabar.